Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a este nuevo sistema de enseñanza virtual que nos hemos forzados a establecer para mitigar los efectos de esta pandemia en la cual estamos todos metidos. Desde ya les pido que tengan paciencia, porque esto es tanto nuevo para ustedes como para mí. De hecho, es la primera vez que me grabo frente a una computadora para presentar una clase que no puede ser otra cosa que una clase de tipo magistral, es decir, una clase donde el profesor presenta los conceptos sin un intercambio con los alumnos, que es una de las cosas que a mí personalmente más me gusta de dar clase. Así que bueno, tratemos de afrontar esto de la mejor forma posible. De nuestro lado, desde ya, como les dije en la primera clase, va a estar lo mejor, digamos. Trataremos de facilitarle todo lo que sea necesario para que ustedes puedan llevar de la mejor forma la cursada, sabiendo que tenemos las limitaciones que todos conocemos. Esto es que no podemos tener un trato personal, no podemos responder preguntas en el momento, y bueno, las preguntas por ahí deberán ser evacuadas por mail o por otros medios que podemos evaluar. Desde ya, con el grupo docente evaluamos distintas estrategias para facilitarles la clase, pero nos pareció que probablemente esta era la más sencilla, es decir, enviar un video de una duración aproximada de unos 20 o 30 minutos para que no sea tan poco agotador. Sé que, como dije en la primera clase, si a uno se le dificulta prestar atención más de 1 hora y media a una clase presencial en la que hay intercambios de posiciones, de preguntas, etc., mucho más difícil es prestar atención a una clase que se emite a través de un video. Así que trataré en estos videos de ser conceptual, de ser lo más didáctico posible para explicar el material, y intentaremos que esto salga de la mejor forma posible. A ver, ahora sí, retomando un poquito lo que vimos la otra clase, podemos decir lo siguiente. La otra clase nos hicimos una serie de preguntas vinculadas al sistema constitucional. Básicamente nos preguntamos qué es una constitución, qué funciones cumplen y cómo se explica la existencia de un sistema democrático constitucional donde parece que hay dos sistemas funcionando en forma contradictoria, o por lo menos con objetivos contrapuestos. En referencia a qué es una constitución, salieron algunas intuiciones que en general aparece cuando surge esta pregunta. Podemos decir que una constitución a grandes rasgos tiene tres funciones fundamentales, que una es la función clásica, que se conoce como la limitación del poder, es decir, establecer un límite al poder público, un límite respecto a lo que puede hacer, es decir, lo que se llama una restricción, un límite negativo. Un segundo objetivo, que es el de fijar, si se quiere, las reglas de juego de la vida política, es decir, las reglas a través de las cuales los órganos públicos y también las personas van a poder ejercer sus prerrogativas y derechos. Y un tercer objetivo que no mencionamos, o por ahí lo mencionamos tangencialmente, que es la de ser algo así como un norte de referencia para la comunidad política, es decir, la Constitución fija una serie de principios y declaraciones, en muchos casos escritos, en muchos casos se derivan de las normas, que funcionan como una forma de meta, o si se quiere, como dije antes, de norte, para forjar la identidad colectiva de la comunidad política. Entonces, por lo tanto, la Constitución tiene un rol muy importante dentro de cualquier comunidad política, porque tanto fija las reglas del juego, limita el poder público y nos funciona como esta referencia para generarnos una identidad colectiva. Entonces, de alguna manera, la Constitución es como una especie de texto no religioso, pero a la cual nos referenciamos o deberíamos referenciarnos a ella con ese sentido. Es decir, como esta idea rousseauiana que se tenía de generar una religión civil. Este era un planteo que tenía Rousseau y que creía que era muy importante para el contrato social.
de alguna forma la Constitución viene a cumplir ese rol, genera una especie de religión civil o religión cívica respecto a nuestros valores, de acuerdo a estos tres elementos: limitación del poder, creación de reglas de juego, como vimos en la clase pasada, reglas de juego democrático, y referencia de principios y garantías para la comunidad política y la identificación colectiva. Seguido, en la clase nos hicimos dos preguntas muy relevantes. Una es cómo se explica que una comunidad política democrática decida autolimitarse, y en segundo lugar, cómo se explica que estemos limitados por las restricciones que nos han impuesto nuestros antecesores, es decir, generaciones pasadas. ¿Cómo es esto que planteaba Jefferson o Paine, pero sobre todo Jefferson en esta idea, aunque Paine también, de que estemos atados a lo que se llama la mano muerta del pasado? Entonces, evaluamos distintas teorías y distintas ideas bajo la idea de que, como dijimos antes, la Constitución establece un límite al poder público y el sistema democrático parte de la idea de soberanía popular, es decir, del poder ilimitado del pueblo para poder autorregularse. Entonces, ¿cómo puede ser que sea compatible un sistema que limita el poder con otro que le tiende a decir a la comunidad política que es ilimitada en su capacidad de generar normas y principios? En eso nos detuvimos bastante en el texto de Holmes, que les propuse que lo relean porque es un texto probablemente debe ser el texto más complejo que tenemos para esta cursada, pero Holmes parte de una idea que es muy interesante, que trabaja, que es la idea del precompromiso, es decir, que lo que trata de mostrar es que el sistema constitucional funciona como un precompromiso para el desarrollo del sistema democrático, bajo la idea de que ciertos límites o restricciones que por así decirlo, en el marco inmediato nos parecen injustos, o nos parecen negativos, o nos parecen limitantes, en el largo plazo tienden a fortalecer nuestra libertad colectiva, nuestra independencia. Entonces, básicamente lo que plantea Holmes es que, al igual que hay reglas de juego para el desarrollo, por ejemplo, de un juego deportivo o de un juego de mesa como el ajedrez, la Constitución lo que hace justamente es fijar estas reglas de juego iniciales que permiten que el juego democrático pueda desarrollarse en toda su extensión. De lo contrario, lo que nos pasaría es que nos quedaríamos eternamente paralizados discutiendo cuáles son las reglas de juego, algo que, como sabemos, muchas veces a nosotros, a nuestra comunidad política, le sucede. Entonces, de acuerdo a las tres funciones que vimos de la Constitución, Holmes está tratando de rescatar esta segunda función, que es la de generar una regla de juego como un límite posibilitante, no como un límite negativo. Si bien muchas veces, o gran parte de los casos, la Constitución le dice al poder público, usted no puede hacer esto, o puede hacerlo bajo ciertas condiciones, supongamos sancionar una ley, requiere seguir determinados procesos, la idea sería que el seguimiento de esos procesos, lejos de ser una limitante del juego democrático, es una forma de fortalecerlo, porque permite de alguna forma que, en este caso, haya dos cámaras que intervienen, que una sea una cámara de representación más popular, que otra tenga una representación más federal, en el caso de las provincias, que haya interrelación entre una y otra, o sea, mutuo control, que se traten de purgar los defectos que pueda haber de una norma que es tratada de aprobar a las apuradas, que después a su vez intervenga el Ejecutivo, que eventualmente pueda vetar si está en desacuerdo, que las cámaras puedan insistir si a su vez están en desacuerdo con el Poder Ejecutivo. Así que esta idea de límite posibilitante es muy importante para el entendimiento que hace a la relación entre Constitución y democracia. Y de alguna manera la pregunta de por qué podemos estar limitados por nuestros ancestros se responde con esta misma idea. Digamos, la idea es, básicamente, hay ciertas ataduras de las cuales estamos liberados, que es discutir probablemente cuáles son las reglas del juego. En la medida que se satisfagan determinadas condiciones, es muy importante discutir cuáles son las condiciones de un sistema democrático. Uno podría llegar a sostener que determinadas cláusulas constitucionales tienden a fortalecer el sistema democrático.
Hay una última pregunta que hizo un compañero y no llegamos a responder y quedamos que iba a ser un poco desarrollada esta clase, que es básicamente cuáles son las reglas que de alguna manera fortalecen a una democracia, porque desde ya uno no podría sostener que cualquier regla es una regla posibilitante, sino solo las reglas que satisfagan determinadas condiciones vinculadas a cómo funciona una democracia. Por ejemplo, si yo tengo una regla que me excluye ciertas personas de la posibilidad de ser elegidas, bueno, pues entonces difícilmente pueda sostener que esa es una regla que tiende a fortalecer el sistema democrático. Por el contrario, si yo tengo una regla que me dice que en principio las expresiones, el pensamiento no puede ser censurado, es decir, prohibido antes de su circulación, parecería que tengo una regla que está fortaleciendo la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, que es un principio inherente al sistema democrático. Entonces, lo que nos conlleva esta discusión es una discusión acerca de qué teoría democrática voy a tener para definir qué tipo de regla constitucional voy a defender. De alguna de lo que estoy tratando de decir es que en función de la teoría democrática que uno adhiera, voy a tener un modelo constitucional en la cabeza, porque tendemos a creer que existe una sola idea, un solo concepto acerca de la democracia y en general, o por lo general, las personas difieren acerca de qué es una democracia, o más bien no qué es, sino cómo funciona o cómo debería funcionar la democracia. Es decir, hay distintas teorías acerca de cuál sería el modelo democrático ideal. Probablemente una teoría por ahí más pluralista o más estrecha acerca de una democracia sostiene que lo único importante es garantizar la regla de mayoría, por lo tanto garantizar que todos tengan la posibilidad de elegir a sus representantes o de participar en el sentido de, si es una democracia directa, de participar de la decisión y que no puede haber restricciones tanto en la elección como en la participación, pero no mucho más. En cambio, una concepción más robusta de la democracia, que es la que tienden a sostener por ahí Nino o Roberto Bargarella, que entienden que el valor de la democracia no es su carácter meramente instrumental, sino también su valor epistemológico, en el sentido de que el valor de la democracia estaría dado porque nos permite tomar decisiones, ellos sostienen, neutrales, en el sentido de que al permitir que todos los eventuales participantes o afectados por una decisión pública tengan efectiva posibilidad de participar en el debate democrático y sobre todo, y este es el punto que se llama deliberativa, intercambiar opiniones, puede formarse o se toma una decisión que incluye a todas las partes y en ese sentido adquiere neutralidad, en el sentido que en esa decisión hubo participación efectiva de todos los afectados por ello. Entonces, probablemente una visión más delgada, más debilitada de la democracia, lo único que le pide a un sistema constitucional es garantía de igualdad de votación, igualdad de representación, ciertas normas que garanticen la igualdad y la libertad de los ciudadanos, pero no mucho más. Una visión robusta sea mucho más exigente respecto a qué es lo que la Constitución me debe garantizar. Por ahí, en este caso, la libertad de expresión tendrá un lugar muy importante. Incluso uno puede pensar que para una visión deliberativa el reconocimiento de cierto piso de derechos, sobre todo sociales, tiene que estar incluida, porque es difícil pensar que alguien puede involucrarse en una decisión pública que lo afecte si ni siquiera puede garantizarse lo necesario para poder sobrevivir. Entonces, de alguna manera lo que quiero plantear es el planteo, digamos, la idea de Holmes de la democracia como precondición es un muy buen disparador para salir del conflicto entre democracia y constitución, como un conflicto que se nos presenta como irresoluble, pero bajo ningún punto de vista resuelve toda la problemática que conlleva estos dos sistemas. Estos dos sistemas siempre viven en tensión y tendremos la discusión que dar acerca de qué modelo democrático tenemos para tener en cuenta qué modelo constitucional. Pero sí nos hace un aporte muy importante en este sentido.
Bueno, este primer video es un repaso de la clase anterior y voy a subir un segundo video en el que voy a desarrollar lo que es propiamente la clase 2.